Saludos, bienvenidos una vez más a Tiempo de Tertulia, su espacio de multidifusión para España y por satélite a través de ATEI para América. España se ha convertido en un país receptor de inmigrantes. Este es un club al cual nos hemos incorporado recientemente. La fuerza laboral que suponen estos inmigrantes plantea nuevos retos dentro del mercado laboral y en cuestión de prevención de riesgos laborales. Hoy, para conocer mejor esta realidad, reunimos aquí en Tiempo de Tertulia a los siguientes invitados. Don Javier Trayero Vilar, él es representante de AMAT y es jefe de salud laboral de I+D. Bienvenido, señor Trayero. Buenos días. Don Julián Pérez Pizarro, es experto independiente en prevención de riesgos laborales y es consultor en el tema. Bienvenido, don Julián. Buenos días. Doña Concha Carrasco Carpio, ella es gerente de la red Acoge. Bienvenida, Concha. Buenos días, bienvenidos, gracias. Don Ángel Carcova Alonso, es técnico del Departamento de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Bienvenido, señor Carcova. Buenos días. Y don Joaquín Goma Torres, él es coordinador de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría de Estado de Inmigración. Bienvenido, señor Goma. Gracias, buenos días. Como he comentado, España es un país que se ha incorporado al club de, digamos, receptor de inmigración, pues recientemente, con lo cual, digamos que estamos un poco aprendiendo en estos temas y se nos plantean nuevos retos. Me gustaría darle la palabra a don Javier Trayero Vilar para empezar, para que nos dijera, dentro de la prevención de riesgos laborales, esta inmigración, ¿qué problemas está planteando? ¿Problemas o situaciones nuevas está planteando? Bueno, el tema de la inmigración que nos llega a nosotros, a la Asociación de Mutuos de Accidentes de Trabajo, son inmigrantes que están en contrato laboral. Porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es muy clara diciendo que todo trabajador, y se entiende que tiene contrato, tiene derecho a una seguridad y una salud en ese puesto de trabajo. A partir de aquí, AMAT ya hace años que se preocupó por el tema y justamente en el 2001 elaboró un proyecto para facilitar que estos trabajadores se normalizaran en todo lo que es la filosofía de la prevención, la seguridad, los riesgos del trabajo, riesgos específicos, riesgos generales, medidas preventivas. Entonces, la problemática que nosotros tenemos en este tipo de inmigrantes son dos. Una es la inexperiencia, porque normalmente son trabajadores que acceden a trabajos que no son sus habituales, por necesidades económicas, necesidades sociales, y otro tema es la comunicación. Aquí tenemos problemas de idioma, de costumbres y de religión. No están acostumbrados a ciertos conceptos, no entienden ciertas formas de trabajar. En este aspecto, pues AMAT colabora con el Ministerio y con las acciones empresariales en todo lo que es la formación e información en diversos idiomas y también en campañas de vídeos que se han hecho y folletos informativos. Se hizo este estudio en 2001 donde se vio que la población inmigrante más importante era la de habla árabe, después había la hispanoparlante, de países sudamericanos, chinos, lo que se ha traducido es el cantonés, y después ingleses, especialmente por filipinos y pakistaníes. A partir de aquí, pues toda nuestra orientación se basa siempre en formar e informar al trabajador, que creemos que es una de las fuentes principales de la buena prevención en el puesto de trabajo. Don Julián Pérez Pizarro, usted como consultor y experto independiente en riesgos laborales, desde su consultoría, imagino, le llegarán temas de estos. ¿Qué sensibilidades aprecian desde ahí? En principio, un poco redundar en lo que decía Javier. Tenemos dos problemas fundamentales. Realmente, los que quedan fuera del mundo de la prevención, que son realmente los que son inmigrantes no regulados, que en la mayoría de los casos no llegan nunca hasta nosotros. Y por otro lado, los medios en los que estamos, con los que podemos hacer nosotros prevención, puesto que nos ha pillado en un momento en que estamos en el desarrollo de la ley de prevención para los nacionales y nos encontramos que en este momento España, como país de acogida, nos encontramos el problema añadido de unas culturas distintas, unas formas de comunicación distintas. Entonces, a lo largo del debate veremos que la problemática hay que diferenciar muy claramente de todos aquellos que llegan hasta nosotros, que podemos o intentamos hacer algo, y los que en ningún caso entran dentro del mundo de la prevención, que por los datos precisamente son la mayoría. Ahí hay una bolsa importante, en fin, que están fuera de lo que es la visibilidad. Concha Carrasco, como gerente de Red Acoge, está en la primera línea, ¿no?, de lo que es inmigración.
Desde Red Acoge, los inmigrantes, en fin, ¿cómo se percibe? Hay muchísimos no documentados, por decirlo de una manera, sin papeles, digamos. En fin, ustedes están ahí en primera línea, ¿qué es lo que detectan? Pues mira, desde Red Acoge, que somos 25 asociaciones distribuidas por el territorio nacional, pues hay casos muy variopintos, como os podéis imaginar, ¿no? El problema, ya me empiezan a apuntar, ¿no?, los dos precedentes contertulios, ¿no?, la gran diferencia que hay entre inmigración regular e inmigración irregular. Datos no conocemos exactamente, ni nosotros en Red Acoge, ni supongo los que estamos aquí, cuántos inmigrantes irregulares existen hoy en día en España. El problema está en que nos tenemos que basar en datos, y los únicos datos que hay ahora mismo son especulativos entre la diferencia entre el padrón municipal, que daba aproximadamente 2.700.000 extranjeros, con la diferencia de los que nos dan las cifras del Ministerio del Interior sobre regularizados, que es 1 millón menos. Entonces, esto nos lleva a concluir que tal vez la bolsa de irregulares pueda llegar al 1 millón. Y ahí es donde está, lógicamente, el meollo de la cuestión de la prevención. Y es lo que nosotros intentamos paliar, porque, lógicamente, desde la Red Acoge, los que nos llegan, lógicamente, son aquellos que en peor situación se encuentran, tanto administrativamente como condiciones de otro tipo, ¿no?, vivienda, familiares y, como no, el tema del trabajo, que es básico, ¿no? Los que tienen problemas, ¿no?, están con más problemática. Don Ángel Carcova, ¿qué sectores son los que, digamos, en España se demanda esa inmigración y se plantean más problemas de riesgos laborales y de salud laboral? Sí, fundamentalmente depende de, si estamos hablando de los sectores de mayor riesgo para la salud en el trabajo, que ese es un poco el tema de este debate, habría 2 3 sectores donde se llevan casi el 90%, el 100% de los accidentes y de las enfermedades en el trabajo, que es fundamentalmente la agricultura, el calzado, la construcción, básicamente. Y después hay otra serie de sectores que, en términos de ocupación, que es el sector servicios, sería el primero. Pero yo, antes de nada, sí quisiera introducir también algunos elementos que me parece que nos ayudarían a todos a saber de qué estamos hablando. Yo creo que hay un falso consenso conceptual sobre algunas cuestiones que estamos hablando, y que yo creo que convendría, si es posible, y si no es hoy, en otro momento, aclarar, porque si no, la mayoría de todos nosotros no sabemos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos inmigrante, extranjero, papeles, sin papeles, regularizado, no regularizado, clandestino. Sí, hay una especie de todo esto parece que se mete en un saco, ¿no?, sin contenidos, y lo aceptamos como... Yo creo que convendría, en primer lugar, que hubiera un mínimo consenso en torno a qué entendemos por el gran fenómeno de la inmigración como fenómeno número 1 en estos momentos, que afecta al conjunto de la Unión Europea y a España en particular. No olvidemos que España se ha convertido en el primer receptor de inmigración de toda la Unión Europea. 1 de cada 4 inmigrantes, según estadísticas de Eurostat, tiene como destino España. Y después habría otra serie de elementos que estarían en relación con esto que yo comentaba de consenso conceptual, la invisibilidad social. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un fenómeno de gran invisibilidad? Y caracterizado por eso, por la gran invisibilidad social. El problema de la inmigración como factor de desigualdad. Es el factor que mejor explica hoy las desigualdades sociales ante la salud, ante la enfermedad, ante el trabajo, ante los derechos sociales. En fin, el inmigrante, podríamos, para finalizar, decir que sería el ciudadano que pertenece a una especie no protegida, y sobre todo si tiene la desgracia de nacer en África, en algunos otros países, en Sudamérica, y no digamos ya en Irak, Afganistán, Etiopía, porque entonces ya no tiene ni la condición casi de ser humano.
Don Joaquín Goma Torres, aquí se han vertido una serie de cuestiones, pero bueno, yo quisiera, ya tendremos tiempo para entrar en harina, en el debate. En fin, desde la Secretaría de Estado de Inmigración, lo que parece ser, ¿no?, que es un poco el gran problema de los no regularizados, los sin papeles, igual podría dar la impresión de que estas personas pues no trabajan, en fin, esta gente está trabajando y está saliendo adelante, ¿no? Efectivamente, esta gente trabaja y sale adelante. Lo que pasa es que tiene razón los contertulios cuando exigen precisión conceptual en algunos conceptos, ¿no? y dentro de los argumentos, en algunos de los argumentos que se utilizan. La gran ventaja de intervenir al último es que puedo hacer comentarios a lo que han dicho mis compañeros. Por una parte, don Javier ha expresado claramente lo que significan los riesgos derivados de la incomunicación. Y en ese sentido dice, bueno, claramente hay que hacer un esfuerzo desde las administraciones por informar a los extranjeros y sobre todo por formarlos. Y lo único que puedo apuntar, con independencia de que luego abundemos más, es el hecho de que tanto en la política nacional como lo que es la política que está estableciendo la Unión Europea, la formación en origen de los trabajadores y la selección en origen de los trabajadores parece que será una de las fórmulas a utilizar en estos tiempos para evitar la presencia de inmigrantes que acuden al mercado del trabajo sin las cualificaciones que requiere ese mercado. Porque también nos estamos encontrando que como trabajadores pues no tienen las cualificaciones que demandamos y a lo mejor tenemos un exceso de mano de obra en algunos sectores cuando nos falta en otros. Y además, al hablar de inmigración, hasta ahora lo asociamos a un tipo de trabajo efectivamente no cualificado que sería el mayoritario. Servicios, construcción, agricultura, ventas ambulantes, etcétera. Pero habría que hacer un esfuerzo muy serio porque estos inmigrantes que vengan supongan un IVA, es decir, nos aporten sus conocimientos, sus tradiciones y sobre todo mejoren muchísimo los sistemas productivos. Una de las fórmulas para que estos puedan mejorar los sistemas productivos es que tengan altas cualificaciones, o al menos las cualificaciones que demanda nuestro propio mercado en el siglo XXI. Y ahí hay todo un ámbito de trabajo impresionante. Hay un problema de medios, sin duda ninguna, lo va a haber siempre, es decir, los medios son escasos, los bienes son escasos por definición en economía. Y cuando hablamos de los bienes escasos por definición en economía y le aplicamos la razón económica al inmigrante, hay que concluir que el inmigrante que viene a España es porque tiene una razón para hacerlo. Es decir, hay una oferta de trabajos o hay un intercambio entre determinados bienes y servicios que hace que haya una corriente de inmigración fuerte hacia España. Algo que hay que matizar, la corriente de inmigración fuerte hacia España, como España está miembro de la Unión Europea, es una inmigración fuerte hacia la Unión Europea, que a veces entran por las fronteras terrestres del este, a veces nos entran por las fronteras marítimas del sur. Esa es una visión que tenemos que tener claro, porque si no, cuando comentamos los datos, por ejemplo, del último año, se dice que la mayor parte de inmigrantes han llegado a España. Pues eso es todo muy relativo. Hay países donde sin una gran entrada de inmigrantes cada año crece su población inmigrante, porque se da la reagrupación familiar, porque se da el matrimonio, porque se dan los nacimientos, es decir, que hay una inmigración que generamos dentro, aunque el concepto de inmigración no sea el que mejor refleja estas cosas. Tal y como yo lo veo, y creo que es un acierto también desde el punto de vista social, ¿no?, lo que es la inmigración como factor de desigualdad. Yo me acuerdo cuando estudiaba que me contaban lo de la división social del trabajo. Había una estratificación social y entonces los puestos de trabajo se repartían entre el conjunto de la población siguiendo un esquema determinado que era eso que se llamaba la estratificación social del trabajo. Hoy yo creo que se puede hablar en España sin complejos de lo que es la estratificación racial del trabajo. Es decir, los inmigrantes están ocupando, o los puestos de trabajo, si los examinamos, los ponemos encima de la mesa, creo que se está dando esa distribución por razas. Hasta el punto que dentro de la inmigración se asocia directamente el inmigrante a una determinada etnia o procedencia o raza, cuando no es así. Es decir, en España los colectivos mayores de extranjeros residiendo en este país son europeos, son alemanes, son británicos, son belgas, incluso son países de las regiones del este que pronto van a estar incorporadas en la Unión Europea. Y creo que eso es un elemento también, porque el mayor problema
no es la inmigración en sí es un fenómeno, no es un problema, puede ser positiva, puede ser negativa, depende del enfoque. Yo creo que la cuestión radica en esas minorías tan visibles que deambulan en el metro pidiendo limosnas, vendiendo gafas de sol o discos pirata. Eso es donde crea esas sensaciones de marginalidad, de inseguridad, etcétera, que coincide sin duda con aquellos extranjeros que no pueden acceder por procedimientos regulares al mercado de trabajo. Y entonces, cuando en realidad no son precisamente la mayoría de la población inmigrante esos ni mucho menos, que son más visibles, ¿no? Ni mucho menos. Igual que la inmigración en España no se produce en barco. Es decir, en barcos o en pateras tenemos un porcentaje de inmigrantes elevado, pero tenemos unas fronteras terrestres donde hace que la gente pueda venir desde Ucrania en furgoneta. Y la patera con ruedas es igual que la patera náutica, pero bueno, la de con ruedas parece que se ve menos. Claro, teniendo en cuenta que somos un país turístico que recibe más de 45 o 50 millones de personas al año y con unas, en fin, parece prácticamente imposible pues filtrar, ¿no?, esas entradas en la Junquera o incluso Barajas, ¿no?, que se dice que sí, el problema no es filtrar las entradas. Yo creo que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el control que se ejerce en la vigilancia y en la supervisión en fronteras, y más a raíz de los famosos atentados, donde la frontera se ha demostrado pues, que juegan un papel importante en seguridad también, ¿no? No, yo no creo que esto sea una cuestión de fronteras. Yo creo que esto es una cuestión de equilibrio internacional, de equilibrio entre países. En este fenómeno la cooperación entre países es forzosa. Si hablamos de prevención de riesgos laborales, los países de los que proceden los inmigrantes, habrá que decir a sus gobiernos, mire usted, sus ciudadanos vienen a España a trabajar en estos sectores con estos riesgos. Si esa va a ser la orientación futura de su población hasta hacia mercado, por favor, fórmela en esos sentidos. Es decir, déle usted clase de español, dígale cuál es la legislación, dígale cuáles son las prácticas en esos puestos de trabajo, por supuesto con la cooperación de España, y además ese mecanismo nos da la sensación de que ayuda mucho al desarrollo del país. Es decir, formar trabajadores en los países de origen, si luego no pueden venir, pues en definitiva estamos dejando allí también un capital humano, una capacidad de desarrollo, ¿no? Pues señor Goma, ya ha intervenido extensamente. Sí. Dejo la tertulia abierta para que quieran intervenir. Si alguien quiere decir algo, ahora es el momento. Yo por empezar a introducir nuevos elementos, ¿no? Yo creo que la sociedad, y creo que Joaquín lo apuntaba, tiene ya un discurso que utiliza la inmigración como la causa, el germen de muchos de los problemas que existen hoy en la sociedad española. Y yo creo que delincuencia, paro, siniestralidad, no está causada por la inmigración, como no está causada la economía sumergida. Es decir, hay temas que son candentes en la economía española que no están generados por la presencia de inmigrantes. Es algo estructural del mercado de trabajo y a partir de ahí hay que hacer, yo creo que una reflexión seria sobre las causas de la siniestralidad, que en realidad hay dos que son clarísimas, la temporalidad y la precariedad laboral. La temporalidad en España está rondando el 30% o un poquito más. La temporalidad, los contratos temporales que se realizan en stock, porque año a año se realizan, el 90% de los contratos que se realizan de carácter temporal. Eso va generando un stock acumulado de temporalidad año a año que está generando esos altos índices de temporalidad dobles a otros países de la Unión Europea. Y yo creo que esto es preocupante. Aparte, la precariedad laboral, que significa rotación en puestos de trabajo continuamente. Claro, diréis, ¿y los inmigrantes y los trabajadores inmigrantes? Bueno, si hablamos de regulares, los contratos temporales son menores. O sea, desciende el porcentaje a 22% de esos contratos de menos de 15 días. Entonces, hay algunas, digamos, datos macroeconómicos que no nos hacen pensar que porque el hecho de que los inmigrantes estén ocupando unos sectores determinados o unas ramas, porque lo que comentabas, perdona el nombre, Ángel, claro, son ramas de actividad, ¿no? Calzado ya es una rama, comercio al por menor, comercio al por mayor, son ramas donde hay bastante concentración de accidentes. Si cogemos sectores, lo que tú decías, el servicios es un sector muy amplio donde hay muchas ramas de actividad y construcción es una rama aislada que es donde se concentran la gran mayoría de los accidentes. Claro, si
pensamos en esos términos podríamos llegar a la conclusión. Si los inmigrantes se concentran mucho en construcción, lógicamente sufren más estos riesgos laborales, ¿no? Pero, y otra idea, y ya os dejo, información y formación. Sí, pero información y formación principalmente la tiene que dar el empresario. Y yo echo de menos en esta tertulia a un representante de los empresarios. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que dar esa información y prevención por la ley de prevención de riesgos laborales. Y si estoy equivocada me podéis cambiar la idea, pero yo creo sinceramente que son ellos los que tienen que hacer esa información y esa formación. Porque no es lo mismo trabajar de conductor llevando un autobús y saber que no te puedes tomar un copazo antes de coger a 60 personas saliendo a la carretera que ponerse un casco en una obra o etcétera, etcétera. Es decir, hay que saber cuáles son los riesgos inherentes al puesto de trabajo. Y ahí yo creo que es la información propia que tiene que dar el empresario. Os dejo, ¿eh? Sí, un poco retomando precisamente este tema desde el punto de vista prevencionista. Está claro que, como decía, en dos grupos nosotros nos centramos a aquel que nos llega. Como tales prevencionistas, al que no nos llega no tenemos medios para ello. Está claro que tenemos recursos escasos desde las propias empresas para realizar ya la prevención. Entonces se nos plantea qué hacemos. Para nosotros, un trabajador inmigrante no tiene ninguna diferencia en principio con cualquier otro trabajador. El enfoque es exactamente el mismo. Nosotros en principio analizamos, investigamos, vemos los riesgos, eliminamos los que podemos, actuamos sobre los que no podemos, ponemos las medidas de protección colectiva, individuales, y todo esto lo que hacemos es, por supuesto, informar y formar a los trabajadores. Es que sois los buenos de la película. No, no somos los buenos, no se trata de eso. Pero ocurre una cosa, hasta ahí es exactamente igual para cualquier colectivo de trabajadores que nos llega. El momento que se nos presenta es precisamente el de la comunicación. ¿Qué hacemos desde el mundo de vista de las empresas a la hora de hacerlo? Está claro que damos formación adecuada y una información de riesgos específicos a cada puesto de trabajo. En la mayoría de los casos lo que nos faltarían serían los datos de en qué idioma tendríamos que comunicarnos de manera habitual. Una empresa, aunque sea grande, lo que no suele tener es medios suficientes para, si tiene dentro de su colectivo 7 u 8 nacionalidades distintas. Un inciso, está claro que con los comunitarios no tenemos ningún problema. Vienen de nuestra misma cultura, tienen nuestra misma legislación, vienen con información previa y tenemos un marco común. Es generalmente los extracomunitarios. Pero si no tenemos datos realmente ni de qué colectivos son los más importantes, cómo actúan, no tenemos datos reales ni incluso de la siniestralidad por nacionalidades. El empresario o nosotros como técnicos nos encontramos en esa disyuntiva a la hora de informar y comunicar en su idioma adecuado. El primer tema que se plantea es desde el propio Departamento de Recursos Humanos. A nosotros nos llega una ficha de personal, que es lo habitual, y en esa ficha de personal nos figuran los estudios. Esta persona tiene estudios. Lo que no solemos ya es discriminar en qué idioma realmente comprende. Con lo cual nosotros damos en castellano normalmente nuestra información y nos encontramos que normalmente, si aunque no la haya comprendido, el trabajador no lo suele manifestar. El no entender nuestro idioma, el no hacerlo, es a veces un problema fundamental. Nosotros hemos cumplido con ello, pese a que intentamos hacer test, vemos un feedback que se ha recibido, pero en muchas ocasiones. Si eso es a la formación específica, cuando damos información, sobre todo escrita, ese es que AMAZ está haciendo realmente, con la colaboración del propio Ministerio, cuestiones en este aspecto, pero se está iniciando ahora realmente. Porque ante unos medios muy escasos, ¿dónde ponemos el acento? En las publicaciones. Está claro que los 3 sectores que indicabais son los de más accidentalidad y los que más mano de obra suelen tener. Agricultura es el que más accidentalidad tiene, nacionales o inmigrantes. Construcción es el segundo, y dentro de servicios no olvidemos todo el mundo de la hostelería, que si ya de por sí tiene muchísima dispersión, es el más difícil de llegar. Pero ese es el quid de la cuestión, la comunicación con ellos desde el punto de vista de la prevención. Por lo demás, no tienen ninguna otra connotación distinta a la hora de hacerlo, puesto que una vez que les hemos informado, realmente actuamos, controlamos y hacemos una vigilancia de la salud adecuada a ellos. Ángel no está de acuerdo, por supuesto.
Hombre, no es que estoy de acuerdo, pero me parece que es una medida totalmente paliativa. ¿Dónde debe incidir cualquier política preventiva? En primer lugar, sobre aquel que genera el riesgo, que es el empresario. Y entonces aquí, efectivamente, estamos hablando del pobrecito inmigrante que hay que darle, informarle, etc. Hay que hacerlo, ¿cómo no va a haber que hacerlo? Y en su propio idioma y en su cultura, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que hay dos variables que se producen en España, que es la mayor tasa de siniestralidad de la Unión Europea y la mayor entrada de inmigración de la Unión Europea. Y hay esas dos relaciones, esas dos variables tienen relación sobre una cuestión básica, y es que la mayor tasa de siniestralidad se produce sobre el conjunto de la población laboral en España. Y el responsable y las medidas no pueden ser sola y exclusivamente vamos a formar e informar. Bien, yo no puedo estar en contra de eso, pero me parece que la causa fundamental por la que los trabajadores se accidentan, enferman y mueren en el trabajo es porque hay riesgos. Y en segundo lugar, porque las leyes, toda la normativa legal está predeterminada para un tipo de trabajador hombre, no extranjero, de gran empresa. Todo el marco normativo está diseñado para ese modelo de trabajador. La realidad, en tema de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades, es totalmente al contrario. Es decir, donde se dan las mayores tasas de accidentes, de enfermedades y muertes en el trabajo son en mujeres, trabajadores inmigrantes y trabajadores de pequeñas empresas y de estructuras productivas pequeñas. No olvidemos que en España, según datos bastante aproximados, al menos datos que manejamos nosotros, con nombres y apellidos, más de 150 trabajadores inmigrantes sin papeles se presentaron sus derechohabientes, sus familiares, amigos, etcétera, en los sindicatos, denunciando que 150 trabajadores inmigrantes podrían haber fallecido en España sin que figure en ninguna estadística. Y estamos hablando sobre una estadística de 1.100 muertos al año sobre el conjunto de la población laboral española. Pues de esos más de 1.000 muertes que se producen en el trabajo, más de 150 pertenecerían a inmigrantes y que no figurarían en esa estadística. Conclusión un poco de que, primero, los trabajadores en su conjunto se accidentan porque existen riesgos, y en segundo lugar, afectan a los colectivos más desprotegidos socialmente, autóctonos e inmigrantes. Pero los inmigrantes tienen la agravante de que les afecta por doble y triple vía lo que podríamos llamar las 3 Ps en relación al trabajo, que es: tienen que ocupar el trabajo más penoso, el trabajo más precario y el trabajo más peligroso. Los tres les cogen, las 3 Ps les cogen a los inmigrantes. Ocupan los trabajos más precarios, de mayor precariedad, ocupan los trabajos más penosos, y ahí tenemos toda la industria del calzado, donde nosotros hemos visto escenas verdaderamente dramáticas y las tenemos grabadas, de trabajadores inmigrantes con colas, adhesivos en sus domicilios estrechos, en cocinas con los niños allí mientras se hace la comida, intoxicándose toda la familia con productos cancerígenos. Y no digamos los trabajadores de la agricultura, trabajando a 60 grados centígrados y también fumigando en condiciones verdaderamente impresionantes, y a veces con productos también altamente tóxicos. Esta es un poco la... Pero Ángel, tú haces... Bueno, perdón. En turno de palabra, venga. Concha, y después... Ángel, yo creo que haces una relación. Nosotros en Red Acoge intentamos no hacer esa relación de aumento de la siniestralidad o siniestralidad abundante con inmigración. O sea, nosotros intentamos, yo de lo que te he entendido podría sacar esa conclusión, ¿no? Porque yo creo que hay varias cosas. Por un lado está el riesgo del puesto de trabajo y por otro lado está el riesgo de las propias características de la persona. Y yo creo que esas son dos cosas muy importantes a separar.
Y tendemos además a pensar que el inmigrante, el pobrecito, el que trabaja en las peores condiciones, sí, hay una parte, y nosotros lo estamos viendo y trabajando día a día por luchar contra esto. Pero no todos los extranjeros, es decir, no nacionales, de no nacionalidad española, no todos los extranjeros están en estas condiciones. Nosotros intentamos dar un poquito más de palabra también al resto, porque hay muchos integrados perfectamente en el mercado de trabajo que sufren, como decían ellos, las mismas condiciones. Ahora bien, problemas de comunicación, efectivamente, cada vez está habiendo más mediadores interculturales que están intentando verdaderamente paliar esta deficiencia de una comunicación en un árabe coloquial. Lógicamente, marroquíes y ecuatorianos son el colectivo más importante, tanto en construcción como en agricultura. Efectivamente, ¿no? Se tiene que conocer el idioma, pero yo creo que es peligroso el que quedemos con la idea de que todos los extranjeros trabajan en esas 3 P's, porque no es real. Es verdad, hay un sector y hay una inmigración irregular que ocupa esos puestos. Hay un 50%, ya termino, hay un 50% de los contratos que se realizan, yo vuelvo otra vez, a los contratos que se realizan como personal no cualificado. Eso no significa que ese 50% de las personas que ocupan como extranjeros no tengan cualificación, no, porque sí que hay un sector importante de analfabetismo, un poquito mayor que en España, en global, pero también hay un nivel importante de universitarios, que solo difieren 2 puntos más o menos. Ahora, si entramos ya en diferencias de nacionalidades, entraríamos en otro debate. No, yo quería aclarar simplemente brevemente, de que efectivamente las causas por las cuales los trabajadores se enferman y mueren allí donde fueron a buscar un salario son objetivas y son evitables. La muerte en el trabajo se puede evitar. Y si se produce es porque alguien genera un riesgo, no intencionadamente, sino porque son las muertes socialmente aceptadas en función de eso que llamamos el progreso, la competitividad, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente afecta tanto a unos como a otros, pero no podemos olvidar que hay sectores totalmente socialmente desprotegidos. Y no podemos olvidar lo que afectan más a unos que a otros. Y no con el intento de convertir a la víctima en culpable. Porque el inmigrante, en definitiva, es una víctima, y es la víctima más víctima de la sociedad. Porque, fijaros, los derechos más vulnerados al conjunto de la población laboral y sobre todo a los inmigrantes son derechos fundamentales. Derecho al trabajo, derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de sindicación, derecho de huelga, derecho de seguridad social, derecho a la salud y a la sanidad, derecho a la educación, a la asistencia jurídica, derecho a vivienda digna. Todos estos derechos son vulnerados para este tipo de colectivos, no para otros. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis mínimamente sociológico y del tema que nos ocupa. El señor Goma. Claro, pero yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Lo que pasa es que estamos hablando, entiendo, una vez más, de aquella inmigración ilegal que trabaja en sectores ilegales con actividades que a su vez son ilegales, y el resultado es una ilegalidad manifiesta por arriba y por abajo, donde corren todos los riesgos del mundo. Y además utilizas muy bien el término víctima, porque efectivamente uno está siendo víctima, está siendo victimizado por una serie de circunstancias terribles, desde sus propias costumbres, religiones, idiomas, experiencias. Es decir, señores que viven en ciudades donde cruzar la calle no es un riesgo, pues vienen aquí y se les atropella, porque cruzar la calle conlleva un riesgo. En ese sentido, no estoy de acuerdo en esa... se dice que vivimos en la sociedad del riesgo, es decir, el riesgo lo corremos todos, es permanente, no deriva de la actividad, sino de la propia naturaleza de las cosas. Es decir, el riesgo es algo con lo que tenemos que convivir, lo que no quita que haya que prevenirlo, que haya que paliarlo, etcétera, que es el trabajo que desempeñan nuestros contertulios desde sus ámbitos de prevención de los riesgos. Por supuesto que hay una victimización, igual que, y abundo, porque creo que me das toda la razón, es lo de la división racial del trabajo. Los trabajos más precarios, más penosos y más peligrosos los ocupan los inmigrantes que ni siquiera son legales o se encuentran legalmente en el país. Es decir, no solamente se manifiesta crudamente que lo peor, en principio, es para los peores. Y aquí hay que abrir un paréntesis. Los inmigrantes que vienen a nuestro país son biológicamente los mejores de los suyos. Es decir,
La persona que sale de un pueblo, de un país centroafricano, y se pone a andar para hacer 4.000 kilómetros andando, de momento tiene una salud de hierro. Es decir, no solamente nos vienen personas con grandes ambiciones, sino con grandes capacidades, y sobre todo de superación y de mejora, etcétera. Y ahí entró en un tema que me ha llamado mucho la atención. Por supuesto que hay que decirle a la gente las cosas de manera que las entienda, pero en España tenemos una serie de idiomas oficiales que deben de ser esos, porque la integración del extranjero no solamente pasa por recibir una serie de derechos, sino por cumplir con una serie de obligaciones. Entre otras, las leyes, conocer las costumbres del país y conocer un poquito el idioma. No creo que la solución para la prevención de los riesgos sea que a cada uno haya que decirle en su idioma lo que hay. No, mire usted, aprende usted también un poquito de castellano o de español en el conjunto del territorio, y si además vive usted en Baskonia, en Cataluña, en Galicia, pues cójale usted también un poco al aire aquel idioma que es lo que maneja la gente que trabaja con usted. Es una obligación, entiendo, que tiene. La nuestra es la de formar, pero la suya sería la de aprender en este caso, ¿no? Sí es verdad el tema famoso de los empresarios, es decir, si hablamos de inmigrantes ilegales, en sectores ilegales, con empresarios ilegales, claramente la fuerza de la acción tiene que recaer sobre el motor, sobre lo que dinamiza, y entiendo que ese es el empresario. Porque vuelvo a lo que decía al principio, el señor que decide hacer una travesía peligrosísima con riesgo de su propia vida, o sin él, porque viene en business como turista para luego quedarse en nuestro país de forma indefinida, es un señor que viene porque tiene unas expectativas, y esas expectativas no surgen de la nada, surgen de una generación de expectativas que ofrece el mercado laboral en España, y por eso se viene. Por lo tanto, habría que decir, mire usted, todos los sectores que funcionan y que están ahí, sí, que cumplan las normas. Y todos los sectores que funcionan pero no están ahí, porque sus trabajadores no se pueden dar de alta, porque sus trabajadores no pueden ni siquiera decir a la administración, aquí estoy, porque dentro de la victimización, es decir, del sentirse víctima que tiene una persona, es la sensación absoluta de abandono. Es decir, si yo estoy en España de una manera irregular y además a mí se me explota laboralmente, ¿dónde voy a denunciar? ¿Dónde voy a denunciar? Porque tengo la enorme sensación de que yo, como inmigrante ilegal, cuando voy a denunciar esa situación, el primero que se encuentra en la ilegalidad soy yo, y por lo tanto el primero que va a pagar las consecuencias soy yo. Mientras bueno, yo entiendo que ahora mismo desde el Gobierno o desde la Administración se está intentando cambiar ese círculo. Es decir, mire usted viene aquí, tiene una serie de derechos y hay que facilitarle su ejercicio. Por lo tanto, cuando usted los vaya a ejercitar, si alguien pone trabas porque la contratación es ilícita, porque abusa de los horarios, porque abusa de las cargas de trabajo, entonces usted puede denunciarlo. Dice, no, yo es que soy un inmigrante en situación irregular o ilegal en España. Dice, sí, pero es que el empleador también. Y tenemos mucho interés en acabar con ese empleador. Es más, la fórmula que le ofrecemos de incentivo como país y como sociedad es que si usted ayuda a la administración a gobernar, es decir, a que las empresas sean lícitas con inmigrantes lícitos, usted va a acceder a ese mercado lícito. Es decir, vamos a terminar con la situación irregular, concediéndole a usted su permiso correspondiente o autorización de trabajo y sancionando ejemplarmente a ese empresario que no cumple y que además entra ya dentro del ámbito de la economía sumergida, competencias desleales, etcétera. Es decir, pero eso ya es oscuro desde el principio. Hay toda una margen, que es un trabajador que se encuentra regularmente en España con los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Y aquí no se puede ser maniqueo ni demagogo. Cuando uno dice con los mismos derechos que el resto de los trabajadores, no puede decir, oiga, todos los principios rectores de la política económica y social conmigo no se cumplen y son derechos fundamentales. Por ejemplo, el trabajo y la vivienda. Pregúntele usted a los nacionales qué trabajos tienen y qué viviendas tienen, porque ese problema lo sufrimos todos. O sea, el que es que la vivienda no se puede acceder a ella. Mire usted, ni usted inmigrante legal, ni ilegal, ni yo nacional, y no le quiero decir nada a mi hijo. Ni nadie. Claro, es decir, hay una serie de factores ahí que tenemos que tener muy claros, porque si no parece que es algo que solamente le ocurre a un sector de población. Y no, eso nos ocurre a todos. Algunos pagan más el pato, es decir, cuanto más precario estás, en situaciones más precarias, pues lógicamente la subida del euro te cuesta más. Bueno, don Javier Trayero quería intervenir. Sí. Yo quería resumir dos puntos que creo que todos hemos hablado y en el fondo estamos todos de acuerdo. Uno es que evidentemente un puesto de trabajo con riesgo, si no se toman las medidas preventivas, sea trabajador nacional o inmigrante, ese trabajador va a sufrir un daño. Y puesto esta ley de prevención, evidentemente el empresario ha de corregir ese riesgo y tomar las medidas pertinentes. Nosotros vemos a los trabajadores independientemente del país que sean. O sea, son trabajadores que están en un puesto de trabajo.
en ese puesto de trabajo se han de estudiar las condiciones, los riesgos y el estado de salud de ese trabajador y interdisciplinarmente juntar los dos para que no haya ningún tipo de problema. Y para eso está la ley, donde marca muy bien los puntos. Y otro tema que creo que es muy importante y que va en contra de ese estereotipo de inmigrante es que los inmigrantes que vienen a trabajar son trabajadores de entre 20 y 40 años, trabajadores manuales, y su estado de salud es normal. Esto hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que vengan de países con enfermedades endémicas, que pueden traer ellos, sobre todo piel y parasitosis, que también es difícil de transmitir, porque un problema que hay, que es un problema ya social, es que ellos después se hacinan, se agrupan en pequeños grupos, hay el problema de mala alimentación, falta de economía, no acceden a la sanidad por miedo o porque no saben las vías, que es todo un problema, que eso puede acarrear otra serie de patologías, pero que ellos no traían de su país. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. O sea, son dos puntos importantes. Una cosa es el puesto de trabajo, que creo que es igual para el trabajador, sea inmigrante o no, y ahí entra la ley de prevención de riesgos para evitar que el que esté allí se enferme, y después tener la idea de que el inmigrante que viene a trabajar, como muy bien decía él, es un inmigrante pues que es sano y es hábil para trabajar. Pero Javier, ¿tú crees que realmente se cumple la ley de prevención de riesgos laborales en España? Es otro tema. Claro, es que yo creo que ahí es otro tema en el que tenemos que profundizar, porque ¿por qué el empresario no lo cumple? Porque cuesta dinero. Fundamentalmente, yo creo que esa es la razón principal. No lo sé, si vosotros habéis indagado en este tema, pero yo creo sinceramente que no se cumple. O sea, hay muy pocas empresas, quitando las grandes y tal, ¿no?, que se ven obligadas, pues las subcontratas. Bueno, el problema de las ETTs es un problema muy grave. Es donde nosotros tenemos más problemas siempre para poder actuar. Yo creo que no podemos, yo sigo sin estar de acuerdo. Es decir, el objetivo de este debate es el impacto del fenómeno de la inmigración en la salud de los propios inmigrantes. La relación entre condiciones de trabajo existentes en un país determinado, como es España, y ese colectivo de población. Y insisto, meter a todos en el mismo saco, pensar que la vivienda afecta a todos por igual, que el trabajo tiene todos acceso por igual, que los accidentes afectan a todos por igual, me parece que no responde a la realidad. Es decir, es que... Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? No, es que la vivienda se ha dicho aquí, la vivienda es un problema que tenemos, el acceso a la vivienda es un problema que tenemos todos. Tienes que estar de acuerdo conmigo en eso. Por favor. No. Unos más y otros menos. Si tienes menos recursos, hombre, claro. Lo tienes peor. Si hablamos del alquiler, desde luego, no es lo mismo que yo llame pues al fíjate, timbre. el acceso a la vivienda que tienen los que viven en ciertas zonas de Madrid respecto a otros. Pero eso no es por ser extranjero. Claro, en Murcia. Eso no es por ser extranjero, perdón. No, sí, mira, hay dos elementos fundamentales que determinan la integración, que es una palabra que no me gusta, que es la vivienda y el trabajo. Y las dos son unas variables que el inmigrante se ve en muy malas condiciones para acceder a ello. El inmigrante ilegal y sin recursos. El inmigrante legal y con recursos no tiene problemas. Quizá haya un problema de racismo, porque todo hay que decirlo. Es decir, si yo voy a una vivienda de alquiler y donde la propia dinámica de los hechos, porque hay que acercarse a la dinámica de los hechos, hace que yo no me fíe de esa persona, porque entiendo que le estoy alquilando la vivienda a uno, pero van 40, porque la va a arrendar a su vez, porque no sé cuántas cosas más, o simplemente porque ese señor tiene los ojos rasgados y no me gusta, no le voy a alquilar la vivienda, mientras que si llamo yo, pues me la van a alquilar. Pero eso no es un problema de ser extranjero o no en el mercado laboral y en la integración del extranjero. Eso es un problema de rechazo al otro, que se puede dar entre, en fin, no quiero poner cosas que luego me puedan tildar de no sé qué, pero cuando el desarrollo español y la gente iba a las grandes ciudades de algunas zonas, en el País Vasco o en Cataluña, las propias personas que vivían en esos territorios, a los que venían de fuera, les parecía que eran de otra categoría y les adjudicaban un mote y de hecho sus trabajos eran más duros. No pertenecían ni a la propiedad de las fábricas. En ese aspecto, precisamente desde el mundo de la prevención,
no es la primera vez que vivimos esto. Está claro que los que llevamos muchos años hemos vivido la inmigración interior, y en la inmigración interior tuvimos problemas similares a los actuales. Esa forma de acogida, esa actuación, el nivel cultural con el que venían, que hacía que a su vez también fuera difícil comunicar, actuar con ellos, pero digamos que al menos sí había un idioma más o menos común que no era barrera. Esa es la diferencia con respecto a la inmigración actual. Y Concha ha puesto quizá el acento realmente cuando hablamos de prevención. Está claro que si yo he empezado partiendo de que la prevención es exactamente igual para cualquier tipo de persona que esté dentro del mundo laboral, la cuestión es, ¿cumplimos la prevención de riesgos laborales? ¿La estamos haciendo adecuadamente? Está claro que, como siempre, estas cosas se inician con un desarrollo lento. Está claro que estamos acostumbrados a hacer miles de leyes para no cumplirlas. Cuando vemos que no funciona, hacemos más leyes. No es cuestión de más leyes. Realmente parece que prevención no hemos tenido nunca. Está claro que tenemos una legislación de más de 40 años, desde la Ordenanza General de Seguridad, que nunca hemos cumplido tampoco. Es decir, sigue habiendo un problema de cumplimiento de ella. Las grandes empresas están haciéndolo, tienen medios, recursos, están cumpliendo la legislación y están actuando. Con lo cual vamos viendo cómo realmente en la mayoría de las grandes empresas va bajando la accidentalidad. Y estoy de acuerdo con Ángel que la accidentalidad es generalmente de el mundo más o menos que está en la línea de la ilegalidad entre los empresarios, este aspecto, en las pequeñas empresas, que ni ellos sindicalmente ni nosotros como prevención solemos llegar, y es donde realmente está ese límite de donde se produce la mayor siniestralidad. Hay que romper también una pequeña cuestión cuando hablamos siempre de subcontratas. Damos por hecho que la subcontrata es una pequeñísima empresa que hoy en día, en el mundo en el que el outsourcing, el sacar una serie de trabajos fuera, hacerlos en empresas especializadas, elementos de este tipo que son, y para eso tenemos una coordinación de seguridad dentro de estas empresas, de actuar, no tiene por qué todo el mundo de la subcontratación meterlo tampoco en el mismo saco. Hay empresas que son subcontratadas que cumplen perfectamente e incluso más que por la propia empresa que les ha contratado. Por lo tanto, vemos que la variedad es muy grande de problemas que puede haber entre ellos. Y la prevención, prácticamente estamos hablando de que es un cambio de actitudes, de hábitos, de conductas, de toda una serie de elementos que generalmente los prevencionistas solemos decir que se tarda 2 generaciones en cambiar todas estas cuestiones. Si eso es a niveles individuales, imagina realmente a niveles colectivos una sociedad como la nuestra que todavía sigue entendiendo que trabajar es dañino porque sí, que entendemos que el accidente es un fatum que tiene que venir porque sí, que el accidente está ahí, una sociedad que no tiene ningún tipo de cultura preventiva, ya a niveles individuales. A niveles colectivos no los tenemos, o sea, que es algo más sangrante, nuestras propias cocinas en casa, diseñadas desde luego como una ratonera. ¿Qué son nuestros parques infantiles donde colocamos a nuestros hijos ahí? Y es el lugar donde más accidentes se producen en España, en los parques infantiles, el segundo en las cocinas. Si en casa no lo tenemos, imaginaros fuera. Por eso de la propia ley de prevención, desde su preámbulo, habla de crear una cultura preventiva de la sociedad y en eso es en lo que estamos. Es algo que está claro que tenemos que involucrarnos todos, hacerlo desde las administraciones, todo el mundo, tal, y eso implica presión desde todos los puntos. La prevención no llega porque sí, porque hayamos hecho una ley. Está claro que si no la desarrollamos, la aplicamos, actuamos, no hay posibilidad. Sí, pero en ese sentido yo quiero abundar, porque hay una parte del discurso de Ángel que es real también como la vida misma. Es decir, el que está desfavorecido, el que está fuera de los accesos a la aplicación de las normas, etcétera y tal, esa persona, vamos, lo que había que hablar no es de la prevención, sino de la subsanación de la situación en la que está, porque ya está inmerso en esa situación de víctima terrible por todo, ¿no? Bueno, sí hay una cuestión que me parece importante cuando hablamos de las normas, de la prevención y de todo, y abundo un poco a lo que tú decías de las culturas. Hasta el día de la fecha, los estados nacionales hacen las leyes para ese estado y sus propios nacionales. Es decir, España se hace las normas para España y el interés de los españoles. Teniendo en cuenta que ese discurso encierra en sí mismo el hecho de que yo lo he vivido,
España o un país nacional se definía por una raza, una lengua, una religión, una cultura. Y se hacía además el día de la fiesta de la raza o de la hispanidad, o llamarlo como queráis, es decir, se ensalzaban esos valores. Pues no ha pasado mucho tiempo, no el suficiente como para que las normas recojan los intereses de los grupos de extranjeros, porque las normas recogen los intereses de las personas que participan en su elaboración. Los extranjeros, si no están representados, difícilmente van a encontrar en esas normas un reflejo de sus intereses. Si además están excluidos del sistema, que ni sueñen en participar. Y al respecto, tú decías bien antes, ¿no? Bueno, es que hay una serie de derechos que son fundamentales que no disfrutan de ellos. Pero bueno, hablamos de los ilegales, porque los legales pueden hacer huelgas, se pueden sindicalizar, tienen absolutamente, es decir, está recogido el derecho. Teóricamente tenemos, efectivamente, teóricamente claro que sí, incluso el trabajador autóctono con un contrato de 15 días, de una semana, teóricamente, ¿cómo no va a tener derecho, el acceso a esos derechos? Ahora, que haga ejercicio de ese derecho y no lo renueve en el contrato, seguramente en esta misma empresa. Vale, perfecto. Pero entonces, que no hablemos de teorías, hablemos de cuál es la práctica, contigo, Ángel, de que hay una precariedad y hay una invisibilidad social, y hay colectivos especialmente sensibles a padecer. Es un poco lo que me comentas de la mujer, para no ir más lejos. Es decir, pero es que la mujer tiene derecho, bueno, no es que tenga derecho, la vida familiar y el tema de los embarazos. Pues efectivamente, sin embargo, todavía hoy hay mujeres que se quedan embarazadas y son despedidas o son relegadas. Que está bien, efectivamente, en su empresa. Que sepamos todos y que sepan los que nos están viendo cuál es el marco normativo, efectivamente. Ahora bien, que entre el marco normativo y la aplicación práctica y el ejercicio de los derechos a los cuales tenemos establecidos desde la Constitución hasta otra serie de normas de más bajo rango, pues claro que sí. Estoy de acuerdo contigo, todas formas. Pero en ese tema tienes tú que estar de acuerdo conmigo que cuando se presentan las dificultades se presentan sin distinción de raza. Es decir, tú me dices, oye, es que un trabajador inmigrante que hace una huelga en su puesto de trabajo se va a ver despedido. Bueno, pues como el españolito de turno no tenga mucho apoyo, pero muchísimo apoyo, también va a ser despedido. Ahí es donde yo me niego a reconocer una desigualdad. La hay de hecho, porque resulta que los sindicatos, por ejemplo, pues no es el tanto por ciento de extranjeros que tienen capacidad de mover la maquinaria hacia los intereses de ese sector de trabajadores. Nosotros tenemos experiencias muy ricas, muy interesantes, el problema es de gran empresa, donde, mira, hay una empresa en Lérida de cárnicas, en la que trabajan 3.000, casi 4.000 trabajadores, donde hay trabajadores hasta de 32 nacionalidades diferentes, con un índice de sindicación de más del 92%. Insisto, es verdaderamente una experiencia. Pero estás hablando de trabajadores integrados legales. Lo digo porque a veces hay que hablar también de ejemplos positivos. Claro, evidentemente. Pero yo quería volver a un tema que si es posible, aclarar simplemente. ¿Cómo no estar a favor de la cultura de la prevención? De todas formas, yo cuando oigo hablar de este tema a veces me echo a temblar, porque lo vengo oyendo. Yo estoy en la Comisión Europea, y este tema lo introducen los empresarios europeos junto con otros conceptos, cultura de la prevención, buenas prácticas preventivas, códigos de buenas prácticas, en fin, todo al final me lleva casi a un cruce de calles donde yo llevo un auto y me lo tengo que fiar todo a la cultura de los que me rodean, y me echo a temblar. Me echo a temblar porque verdaderamente si la cultura no va acompañada de un sistema sancionador eficaz, que es lo que en este país se diferencia de otros países, y es que no puede ser que en una empresa mueran 7 trabajadores y no suceda nada al empresario, que de forma reiterativa en 4 años en una gran multinacional del petróleo de este país pues mueran más trabajadores, unos 12, 15 trabajadores, y claro, pues como es Repsol, pues a ver quién, y lo digo claramente, y no pasa nada a nivel penal, a nivel de ningún tipo de responsabilidad, que no pasa nada al Florentino Pérez, y en sus empresas mueren trabajadores, no pasa nada. Y entonces, efectivamente, yo
estoy de acuerdo con la cultura y la necesidad de la cultura de la prevención, pero si solamente apoyamos la cultura de la prevención, ni 2, ni 3, ni 5 generaciones. Lo que nos diferencia de otros países es que cuando un empresario incumple y ocasiona la muerte a otro trabajador, este empresario, este ciudadano, igual que en el resto de códigos, cuando yo llevo por incumplimiento de una norma de tráfico ocasionó la muerte a otro ciudadano, tengo una serie de sanciones, se me quita el carnet de conducir, voy a la cárcel, tengo que indemnizar. Eso mismo pido para los empresarios que por incumplimiento de norma ocasionan la muerte a otros ciudadanos de este país o inmigrantes. Y esto es lo que... Introduces un tema muy interesante, que es todo el tema de inspección de trabajo y Sistema sus actuaciones, claro. fiscalía y todo el tema de, efectivamente, pero, y aquí te voy a dar la razón, hay ramas que efectivamente están más desregularizadas, que es más difícil la intervención de esta inspección del trabajo, como por ejemplo, y lo conecto con lo que comentabas de las cocinas, servicio doméstico. Servicio doméstico es una rama, ¿quién va a intervenir como inspección de trabajo si se están cumpliendo o no la información que esa señora o ese señor que contratan a la chica? La ley de prevención chico, deja fuera del ámbito el trabajo doméstico. Y sin embargo, son desreguladas, efectivamente, están totalmente desreguladas. Hay unas ramas que son ramas de importancia vital, ¿no?, para este colectivo más marginal, que es la rama del servicio doméstico, que se ha demostrado por una serie de estudios que es la rama de entrada de muchos de los extranjeros irregulares. El sexo femenino, casi todos. Es la entrada, es el empleo, el primer empleo, claro. Y además el empleo que da pie a la regularización. Es decir, el que con el tiempo puede dar pie a tener una primera tarjeta que te permita trabajar. Habéis sacado un tema que a mí me fascina, porque ya es cuestión de la formación de cada uno y cómo ven las cosas cada uno, que es el tema de la eficacia de la ley o la eficacia de las normas, ¿no? Es decir, oiga, está muy bien, tenemos una ley que regula el tema de la extranjería o de la inmigración, tenemos una ley que regula los temas de prevención en el trabajo, tenemos leyes marcos que nos regulan una convivencia más general, efectivamente, es decir, todo está aquí y sin embargo, a pesar de eso, pues la gente se mata, tenemos violencia doméstica, se explota al trabajador extranjero, el empresario roba todo lo que puede, en fin, esa cosa... Muchas leyes, España tenemos el vicio de hacer muchas leyes. Es decir, es que cuando hablamos entre los españoles da la sensación terrible de que vivimos así. Sí. Entonces, no, mire usted, el orden predomina sobre el desorden de lejos, aunque no hubiera normas. Es decir, aquí sin norma que castiga la violencia de género, claro que existe violencia de género, la norma lo podrá limitar, pero tampoco todo el mundo. Yo no soy maltratador, es decir, los maltratadores son un tanto por ciento muy mínimo, muy mínimo, muy mínimo. Los inmigrantes ilegales dentro del colectivo son un tanto por ciento muy mínimo, muy mínimo, muy mínimo. Y eso también hay que decirlo, porque si no da la sensación de que aquí tenemos todos un mare magnum incontrolable. Pero la eficacia de la ley, el cumplimiento de la ley, implica la imposición de sanciones. Y eso no le gusta a nadie. Es decir, cuando hablamos de que hay que sancionar las cosas, pues parece que no. Es decir, un señor que no cumpla el marco establecido en la ley y que por lo tanto se encuentre en España en situación irregular, la sanción es usted se va del país. Y sin embargo a todos humanamente nos duele aplicar una sanción que significa cerrar la puerta a una posibilidad de vida que todos defendemos. No, si tenemos el tráfico, se está reduciendo las tasas de accidentes de tráfico, no por la mayor cultura que tengamos sobre el tema, sino porque se ha aumentado el nivel de sanción. Pues con esta reflexión de lo que es sancionar, ¿no? Dura lex sed lex, ¿no? La ley hay que cumplirla, hay que sancionar. Eso me parece muy bien y que caminemos en esa dirección. Hoy, hablando sobre prevención de riesgos laborales y la inmigración, bueno, hemos dado un repaso así general, veo que da para mucho más. Y luego además hay esa bolsa grande de no visibles que, bueno, de alguna manera habrá que traer, digamos, a la visibilidad, ¿no? Muchas gracias por haber acudido a la cita Tiempo de Tertulia. Gracias. Pues hasta aquí, señores, nuestro espacio de multidifusión, Tiempo de Tertulia, un programa para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. También tenemos presencia en Internet, donde pueden dejar ustedes sus sugerencias, preguntas y comentarios en nuestra dirección de correo electrónico y también pueden enviar una carta a nuestro apartado de correos 3505, código postal 28080 de Madrid. Hoy, hablando sobre la inmigración y la prevención de riesgos laborales, hemos contado con la participación de los siguientes invitados. Don Javier Trayero Vilar. Gracias. Don Julián Pérez Pizarro. Gracias. Doña Concha Carrasco Carpio. Gracias por la invitación.
don Ángel Carcó Alonso. Gracias. Y don Joaquín Goma Torres. Gracias. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y creemos siempre interesante tertulia con nuevos invitados que saben realmente de qué están hablando. Gracias por su atención y compañía y nos vemos aquí en Tiempo de Tertulia. Hasta entonces.